Muy buenos días, estamos aquí en Expreso TV Digital descubriendo la verdad y más que nunca necesitamos descubrir la verdad. Yo estoy sorprendida del nivel de engaño en que se ha sumido a la población peruana por acción de este gobierno en colusión con una prensa comprada con fondos públicos. Entonces es lamentable que personas instruidas, que tienen, digamos, acceso a la información, que no tienen muchos sectores de la población, crean en lo que está haciendo el señor Vizcarra, cuando en realidad está montando una dictadura en nuestros propios rostros y sin que nadie le diga nada. Esto es sumamente peligroso y el programa de hoy justamente lo vamos a dedicar a analizar lo que el señor Vizcarra está haciendo y que en realidad, además de los delitos sistemáticos de traición a la patria en que está en curso él y la gente que está con él en este gobierno, está ahora cometiendo graves infracciones constitucionales que ameritan su destitución conforme al artículo 113, inciso 5 de la Constitución. Y les invito yo a buscar en Google la Constitución y abrir el artículo 113, inciso 5 de nuestra Constitución para que vean cómo es que sí procede la destitución del presidente de la República por grave infracción constitucional. No se pierdan este programa porque es un programa instructivo, educativo, informativo, de lo que no van a escuchar en ningún otro medio de información porque todo lo tienen controlado. Yo agradezco a Expreso, al diario Expreso y a Expreso TV Digital por la oportunidad que tenemos los peruanos de tener este espacio para decir la verdad y enterarnos de la verdad. Hoy día aparecen titulares, ¿no? El señor Chávarri, más solo que nunca, dice el diario Expreso, y otros tantos diarios han estado haciendo mofa, burla en las redes sociales también, de que Chávarri finalmente accedió a las pretensiones del Ejecutivo, del señor Vizcarra concretamente, para mantener en sus cargos al señor Vela y al señor Domingo Pérez. Sin embargo, las personas que no entienden cómo se maneja el Ministerio Público no entienden la razonabilidad de este acto que parece una contradicción y un haberse vuelto sobre sus propios pasos en el caso del fiscal de la Nación. Y es que si las personas que nombró para reemplazar a Domingo Pérez y Vela no pueden asumir o dicen que no podemos asumir por una razón muy clara, nos están amenazando con intervenir el Ministerio Público. Otras palabras, nos van a sacar. ¿Para qué asumimos estos puestos si nos van a sacar? Entonces me parece una cosa lógica y que el señor Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación, se ha visto obligado a reponer a los que estaban y que además están peleando por permanecer en sus cargos. Yo nunca he visto una cosa así. Tengo más de 40 años en el sistema de justicia como funcionaria de la Corte Suprema y como abogada litigante. Conozco muy bien el sistema de justicia e incluso cuando el Ministerio Público era parte, eran dos organismos juntos con el Poder Judicial y yo me he encargado personalmente de hacer las políticas de capacitación de jueces y fiscales desde los años 80. Y miren cómo es que esto a mí me sorprende por una razón. Nunca un juez o un fiscal que es cambiado de un caso hace cuestión de Estado porque lo cambian del caso. En principio, porque entra en una grave inconducta funcional. Un fiscal no puede pelear por quedar en un caso y un juez tampoco. O sea, cuando los cambian, ellos tienen que aceptar, porque ese es el orden jerárquico de la institución. Más aún cuando en este caso, el señor Domingo Pérez, a quien yo celebré la valentía de haber empezado a investigar a Keiko Fujimori y a Alan García, yo tengo que reconocer también, y esto lo hago con absoluta sinceridad, que creo que me caracteriza, es lo siguiente. Señor Domingo Pérez, usted no puede hacer lo que está haciendo. Mandar detener una persona por 3 años porque usted la va a investigar, esto no es. Aunque usted tiene la facultad de poder mandar detener de modo preventivo a una persona hasta por 36 meses, es el plazo máximo que le da el Código Procesal Penal nuevo y que usted tiene que apelar a esta aplicación normativa según vaya avanzando en su investigación. Vale decir, usted recién comienza una investigación, entonces usted podría necesitar 3 años para hacer una investigación de un caso complejo, pero usted ya viene investigando este caso 3 años. O sea, usted quiere 3 años más, o sea, 6 años. Pero eso no es el punto. El punto es que aparte de que ya tiene 3 años de antigüedad esta investigación, usted no puede pedir de inicio 36 meses más para investigar a una persona, sea Keiko Fujimori, Juan Pérez, quien sea.
¿no es cierto? Esto no lo puede hacer por una razón muy sencilla, que el plazo que pide un fiscal para hacer una investigación determinada tiene que ser un plazo razonable. Y la razonabilidad del plazo depende de qué es lo que tiene que hacer usted. Y yo he escuchado su defensa, su sustentación de por qué quería mandar detener a Keiko Fujimori 36 meses. ¿Y qué fue lo que usted dijo? Dijo que necesita validar los testimonios de sus testigos que dicen que el partido Fuerza Popular ha estado lavando, ¿no es cierto?, aportes oscuros dentro de lo que fue su campaña electoral del 2011. Cosa que yo he venido denunciando y que he pedido que por favor investigue algún fiscal valiente de este país, y no lo había. Por eso es que cuando usted, señor Domingo Pérez, aceptó hacer esto y ha asumido esta función, celebré el tema, pero usted se está excediendo en las facultades que le confiere la Constitución y la ley. Usted no puede hacer lo que está haciendo, y se lo digo a todos los fiscales que en este momento están mandando detener de modo preventivo a ciudadanos por 36 meses porque los van a investigar. Esto no resiste un criterio de moralidad, de escrúpulo moral y de sindéresis judicial de lo que debe ser el comportamiento de un juez o de un fiscal, porque es abuso de autoridad, esto es abuso del poder público que no puede ser amparado por ninguna sociedad. En este caso el Perú está adoleciendo del abuso del poder político y necesitamos fiscales y jueces que hagan justamente el contrapeso constitucional, que hagan el control político por medio de la función jurisdiccional que les corresponde. Pero si ustedes, señor Domingo Pérez, señor Vela, se ponen del lado del poder político, ¿qué nos queda a la ciudadanía del Perú? Porque ustedes no me van a decir que han enfilado contra los opositores de este gobierno sus baterías. Y eso es algo que no requiere probanza, porque está probado ya por todos los pronunciamientos y la actuación que ustedes están teniendo. Básicamente, señor Domingo Pérez, creo que el fiscal Vela, su gran pecado es guardar silencio, ¿no? Porque no ha tenido una actividad demasiado directa en el asunto. El tema está en que respetar la autonomía de un fiscal es una cosa, pero permitirle el abuso de autoridad y el abuso del poder es otra. Y muchas veces, como abogada litigante, he tenido que pedir a la fiscalía correspondiente que retiren a un fiscal, porque como no los podemos recusar, no les podemos pedir que se abstengan, que lo único que cabe es pedir a la autoridad superior que los remuevan, porque a veces son groseramente corruptos o groseramente abusivos. Entonces, en ambos casos procede pues que sean removidos. En este caso, el señor Domingo Pérez, ¿en qué se ha excedido? En dictar mandatos de detención totalmente desbordados de lo que es la razonabilidad de la investigación que él está realizando, porque para validar unos testimonios no necesita 36 meses, señor Domingo Pérez, porque nosotros, los abogados, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, ¿es una medida política? Es una medida política, pues usted no me va a decir que no, porque con la experiencia que usted sabe, que yo tengo, usted a mí no me va a contar, se lo puede contar al pueblo del Perú, se lo puede contar a la clase política que no sabe cómo se manejan estas cosas, pero a mí no me lo cuente, señor Domingo Pérez. O sea, yo le he tenido un gran respeto a usted, al fiscal Vela, porque eran conocidos como fiscales honestos. Sin embargo, ahora, déjeme decirle que el borderline, o sea, la línea delgadita donde uno deja de ser honesto para convertirse en una persona que se presta a intereses políticos, es lo que tiñe de corrupción la actuación que ustedes están teniendo. Porque corrupción no solamente es recibir dinero, es recibir una coima para emitir una resolución injusta, es también prestarse a intereses políticos o tener una tal adherencia política a una posición determinada que uno considera que los opositores de esa tienda política también son nuestros. Entonces, si usted está en esa posición, debería abstenerse por decoro y salir del caso. No estar peleando por permanecer en un caso donde ha demostrado parcialidad manifiesta con la gente que está involucrada, pero que son de este gobierno y que son claramente involucrados. ¿Por qué no ha pedido la detención del señor Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué no han pedido la detención preventiva de la señora Molinelli? ¿Por qué no han pedido la detención preventiva del señor Vizcarra? No, es que es presidente de la República. Sí, pues, pero el señor Vizcarra está cometiendo delito de traición a la patria en sus narices, en la cara del Ministerio Público, porque lo está plasmando en documentos internacionales que el Perú está suscribiendo, lo está plasmando en decretos legislativos, en decretos supremos, en resoluciones ministeriales publicadas en el peruano, señores fiscales. Entonces ustedes no pueden decir que no conocen esto, porque van a asumir la responsabilidad que en este momento no asumen,
la van a asumir penalmente cuando esto se juzgue en el Perú, porque créanme, esto se va a investigar y se va a juzgar en el Perú. Entonces, esa mano blanda que tienen en este momento, ¿no? Los guantes de seda para la gente de este gobierno, demuestra que ustedes han perdido la imparcialidad que debe tener un fiscal para investigar este caso. Este y todos los casos que en este momento involucran gente de este gobierno. El señor Vizcarra mismo involucrado en casos de corrupción. Señor Domingo Pérez, ¿por qué le archivó el caso de Chinchero al señor Vizcarra? Él está metido hasta acá. ¿No es cierto? Ingeniero constructor, con empresa constructora, ligado, además, su empresa constructora, a empresas del consorcio Odebrecht y sus aliadas. Y usted me dice que el señor Vizcarra no sabía nada de la adenda que inocentemente autorizó su firma, de la adenda del caso Chinchero. Señor Domingo Pérez, somos abogados. Y esto es muy grave. Y así como ese caso, están los demás casos. Entonces, estamos en este momento en una situación en que el Perú necesita saber la verdad. Y no es posible que, dicen, el señor Chávarri no es que se haya quedado solo. Hay toda una población que sí sabe lo que está pasando en el Perú y para nosotros no es que estemos defendiendo a Chávarri por Chávarri, estamos defendiendo a la Fiscalía de la Nación por la institucionalidad del Ministerio Público. Y me parece penoso que los fiscales supremos, a quienes conozco y por los cuales guardo mucho respeto, estimación y con algunos hasta amistad, ¿cómo es posible que estén pidiendo la renuncia del señor Chávarri para satisfacer la sed de sangre del Ejecutivo y particularmente el señor Vizcarra? Eso no es ponderación, eso no es equilibrio moral, señores fiscales supremos. Eso no es guardar la función judicial y fiscal que les corresponde en este momento a los magistrados del sistema de justicia. Porque a ustedes lo que les corresponde es asumir el deber de defender a la patria, de defender al país, de defender el orden democrático, el orden constitucional, de defender a su institución y no hacer lo que el señor Vizcarra, que está incurso en grave infracción constitucional, lean el artículo 117 de la Constitución, porque está impidiendo el funcionamiento constitucional del Congreso y amenazándolo con te cierro, no me apruebas esta ley de intervención del Ministerio Público y te cierro. Lo ha dicho en su propio discurso. ¿Qué cosa es eso? Grave infracción constitucional que amerita la sanción de destitución, porque el señor Vizcarra tiene la pretensión de quebrar el orden constitucional y legal del país. Y ustedes, señores fiscales supremos, tienen el deber de cautelar que esto no suceda. Señores vocales de la Corte Suprema y señores jueces de la República tienen el deber de cautelar, por supuesto, el Tribunal Constitucional, que lamento que últimamente esté emitiendo sentencias proclives a lo que está haciendo el señor Vizcarra. Necesitamos en este momento jueces y fiscales desde el Tribunal Constitucional y en todos los lugares de la República que defiendan a la patria. Esperamos, pues, que esto suceda y que no tengamos que salir el pueblo mismo a las calles a poner orden en el país. Vamos a ver a continuación, y creo que es importante, ver una declaración, una opinión que ha dado respecto a lo que está pasando. Me pareció interesante compartirlo con ustedes, de la congresista Milagros Salazar, que es de oposición, es del fujimorismo. Vamos a ver, yo quiero aclarar que no soy ni fujimorista ni aprista, ¿no? Y que no tengo nada que ver con ningún partido político existente. O sea, y nunca he tenido nada que ver con un partido político existente, salvo con Acción Popular, que he estado inscrita en Acción Popular durante 18 años, ¿no es cierto? En este momento no estoy inscrita en Acción Popular y quiero hacer esa salvedad, de tal manera que no tengo nada que ver con el fujimorismo, excepto haberlo combatido arduamente para que caiga la dictadura de Fujimori y Montesinos en los 90. Y que ahora estoy haciendo lo mismo para que caiga esta dictadura que Martín Vizcarra y la gente que está con él está montando en el Perú. Vamos a ver este video. ¿Usted está diciendo que Salaverry es súbdito de Martín Vizcarra? Honestamente, no, como está planteado hasta este momento. Vamos, yo quiero escucharlo, a ver cuál es la posición, si es una posición apegada al reglamento y a los procesos democráticos del Congreso, o simplemente se allana a lo que dice. ¿Por qué? ¿Algo tiene miedo? ¿Quién tiene miedo acá? Pero le reitero. Porque acá, escúchenme, aquí lo que está pasando es que si tú no te alineas a la posición del Ejecutivo o de Martín Vizcarra, que se cree un dios, ¿no? O sea, ¿qué te hacen? Te hacen una denuncia, te fabrican una historia, van con tu familia,
te crean todo un chantaje, pues, ¿no? Y entonces hay muchos congresistas que tienen temor de salir a hablar. Yo no tengo temor de salir a hablar, señor Martín Vizcarra, a usted le estoy hablando. Yo no tengo rabo de paja. Le pregunto a usted, ¿usted tiene rabo de paja? ¿Cuántas denuncias tiene? ¿Cuánta plata se ha llevado su empresa? Aquí yo voy a estar parada, defendiendo a nuestro país. ¿A qué empresa se refiere? Defendiendo el dinero de todos los peruanos. ¿Cómo? Revisen el informe Lavallato, pues. ¿Dónde están las empresas que hicieron licitaciones con Odebrecht y Graña? Pregúntenle al presidente. Presidente, le pregunto, ¿usted tiene una empresa que consorció con Graña y Odebrecht? Le pregunto. Que responda, que dé un mensaje a la nación. ¿Cuál fue su participación en Chincheros? ¿Cuál fue el contrato lesivo que iba a hacer? Pero yo insisto, en el caso de Salaverry, eso lo responderá el presidente de la República, pero en el caso de Salaverry, Daniel Salaverry es un súbdito de Martín Vizcarra. Yo espero que no. Eso se espera, pero en este momento... Sí, yo espero que no. Yo espero que cuando... Bueno, yo felicito a la congresista Milagros Salazar, porque más allá de su pertenencia a la bancada de Fuerza Popular, es una persona que sí, como ella dice, no tiene rabo de paja y que está manifestando las cosas como deben ser. Creo que el señor Vizcarra perdió la perspectiva de lo que es ser presidente de la República. Creo que no tiene la menor idea de lo que es el orden constitucional y democrático y tampoco tiene la menor idea de sus deberes, ¿no? Y facultades que tiene como presidente de la República. Vale decir, debería leer la Constitución, por lo menos el artículo 118 de la Constitución, que establece en el inciso primero lo siguiente, que el presidente de la República debe defender y preservar el orden constitucional, el orden democrático, garantizar la vigencia de la Constitución y las leyes. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor Vizcarra? Exactamente lo contrario, y vulnerando lo que dice el artículo 43 de la Constitución. ¿Qué cosa dice el artículo 43? Que el Perú es una república independiente y soberana, y él está sometiendo al Perú a todo un sistema de poder internacional que en este momento actúa como brazo político la ONU, pero está la OCDE en el tema del desarrollo, entre comillas, porque es un engaño, para someter nuestra nación y las demás naciones que tienen gobernantes como Vizcarra, ¿no es cierto?, nos están sometiendo a un proceso de colonización política, económica, social y cultural, convirtiéndonos en una colonia de un imperio globalista. Y esto es una cosa inaceptable porque es delito de traición a la patria. Pero vamos a ver que por esta razón precisamente, y la prueba más palpable está en el discurso reciente que hizo Martín Vizcarra en la ONU, donde se compromete ante la ONU a cumplir con la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es una agenda elaborada por la ONU que tiene una serie de políticas que están escritas, como dice, a lo bueno, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? Pero por el lado bueno, pero si tú lo analizas y ves lo que en realidad está implicando la destrucción de las naciones, empezando por sus políticas de control de la población que pasan por la imposición de las políticas de la muerte, no solamente el aborto, eutanasia, eugenesia, ¿no? Los anticonceptivos y píldoras al día siguiente que están matando niños ya en la adolescencia en el mundo, sino además todo lo que viene con esto, con esta agenda perversa, que es la imposición del enfoque de género o ideología de género, que busca pues transculturizar la cultura de Occidente, que tiene principios y valores cristianos, la quieren convertir en anticristiana. Y esto es claro, está probado por todos los documentos que UNESCO, la ONU están imponiendo a los sistemas educativos del mundo, y por supuesto el Perú lo está haciendo sin dudas ni murmuraciones, por la falta de entereza moral, la falta de preparación en gobierno y gestión pública de parte de quienes nos están gobernando, por la falta de conciencia moral y de escrúpulo moral de las personas que nos están gobernando y que no son capaces de discernir del daño irreparable que le están haciendo a la nación. Pero en este momento, el señor Vizcarra necesita tomar control del sistema de justicia, porque es parte del plan de imposición de este coloniaje del Perú por el sistema globalista, el imperio globalista. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tomar control del Ministerio Público, tiene que tomar control del Poder Judicial. Y por eso es que este señor, que estaba por asistir a la ceremonia de asunción del mando de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, salió corriendo apenas se enteró de que el señor Gonzalo Chávarri simplemente había removido de su cargo al señor Domingo Pérez y al señor Vela, creo que es su jefe, y que de alguna manera lo estaba apañando.
El tema está en que esto que ha hecho el señor Chávez es perfectamente constitucional, legal, está dentro de sus funciones y además era una medida demorada. Yo decía, ¿por qué el señor Chávez no saca a estos fiscales, a este fiscal, Domingo Pérez, que lo está insultando en los medios, que le está diciendo que es un incapaz, un inidóneo para el cargo? Esto es inaudito, esto no puede producirse, porque es una falta gravísima. ¿Usted cree que en una empresa, pongamos ya la galleta Phil, sale un empleado en un medio de información a decir que el dueño de la fábrica Phil es un tal por cual, y van a decir, ah, sí, tienes razón, no te vamos a mover tu carro? ¿Lo despiden o no lo despiden en el día? Lo despiden en el día. ¿Por qué razón? Porque es una falta grave. Eso es algo que no se puede hacer. Peor aún, un fiscal que sale a pechar, a enfrentar al jefe máximo de la Fiscalía de la Nación, que dicho sea de paso, llegó a ser fiscal de la Nación, no porque se hizo una campaña de prensa, no porque le tienen simpatía a los fiscales supremos, sino que por antigüedad corresponde que asuma el fiscal que le continúe en antigüedad al que ya estaba anteriormente, le correspondía ser fiscal de la Nación al señor Gonzalo Chávez, que tiene más de 40 años en el sistema de justicia, y es la primera vez que yo escucho que es un tal por cual, que es un corrupto, que no sé qué, que no sé cuántos, que salen en los medios de información, y yo soy abogada litigante, nunca lo he conocido como un corrupto, y en el sistema de justicia todos nos conocemos. Y si yo puedo hablar con esta sinceridad, esta franqueza, es porque a mí los jueces fiscales me conocen, los abogados me conocen, y saben perfectamente que yo soy incapaz de un acto de corrupción, y que más bien lo que hago es pelear contra la corrupción judicial. De eso me conocen por recusar fiscales, por pedir el cambio de fiscales, por recusar jueces, por eso me conocen, porque cuando me encuentro un juez corrupto, que los hay, pero hay también jueces muy honestos, muy buenos, y que son los que en este momento están llamados a defender la integridad de sus instituciones. Entonces yo le quiero decir al señor Vizcarra en este momento, que su proyecto de ley, que ahorita lo vamos a ver, ¿puedes poner por favor el proyecto de ley? Y no sé si se puede seguir escuchando mi voz mientras pones el proyecto. Muy bien. Acá tenemos el proyecto de ley que ha presentado el señor Vizcarra. Vamos a ver. Es el 3765 del 2018. Pero ha sido presentado, dice, el 2 de enero del 2018. Y solamente pueden ver la primera página, pueden ver la primera página. Dice objetivo: la presente ley tiene por objeto declarar en emergencia al Ministerio Público y suspender el ejercicio de las funciones del fiscal de la Nación. Señor Vizcarra, usted no puede hacer esto. Quiero que entienda que usted no puede hacer esto. Por una razón, porque la Constitución se lo prohíbe. Usted no puede intervenir un organismo autónomo, ni siquiera porque está haciendo la figurita de un proyecto de ley y que además le está poniendo la pistola en la sien a los congresistas. O me lo apruebas tal como está, o te cierro el Congreso y te mando a tu casa. Porque eso es lo que usted ha dicho. No me estoy inventando yo. Usted ha dado un discurso a la nación diciendo que si no le admiten esto, porque va a ser una cuestión de confianza de este proyecto de ley, si no lo tramitan rápido, no se lo aprueban tal y como está, entonces va a ser una cuestión de confianza y, en otras palabras, si el Congreso no se lo aprueba, cierra el Congreso. Señor Vizcarra, usted se ha convertido en un dictador y está ensamblando una dictadura. Y esto no se lo vamos a permitir, porque aunque usted haya acorralado a todos los poderes del Estado, el pueblo no se lo va a permitir. No crea que los 4 personajes pagados, financiados por ONG que reciben dinero de Soros y de sus amigos para imponernos la dictadura del imperio globalista y que están detrás de usted, son el pueblo del Perú. No, señor Vizcarra, nosotros estamos dispuestos a salir y estamos dispuestos a emprender el cambio que el Perú necesita. Ese que usted no puede hacer, ese que su partido de gobierno no puede hacer. ¿Sabe por qué, señor Vizcarra? Porque ustedes están involucrados en el caso de corrupción más grave de la historia del Perú. Ustedes están colonizando el Perú por corrupción. Están prestándose a la imposición de un imperio globalista en el Perú, despojándonos del territorio, de nuestras riquezas naturales, hipotecando a los peruanos por el resto de nuestra existencia para pagar los préstamos que están haciendo para hacer dependiente al Perú de ese sistema de poder globalista. Eso es delito de traición a la patria, señor Vizcarra. Lea el artículo 325 del Código Penal y deje de estar escuchando a los utiliteros de abogados que tiene, porque esos no son abogados, esos son pseudo abogados que han sacado un título de abogado. ¿Cómo lo habrán sacado? Pero no son abogados, porque no le están recomendando hacer
cosas o actos de gobierno en el marco del orden constitucional, sino le están recomendando quebrar el orden constitucional y ensamblar una dictadura. Yo no sé cuánto poder creen tener, pero yo les aseguro que ese poder se va a caer. Y miren, seguimos leyendo el proyecto de ley, porque este proyecto de ley es increíble, ¿no? Suspenden al fiscal de la Nación y encima dice, también suspenden a los fiscales supremos titulares actuales y conforman la Junta Transitoria de Fiscales Supremos a fin de garantizar la autonomía del referido organismo. No, a fin de garantizar el sometimiento del Ministerio Público y de la Junta de Fiscales Supremos al poder del señor Vizcarra y de su dictadura. Eso es lo que significa esto, señor Vizcarra. No engaña a nuestro pueblo. ¿Sabe qué cosa, señor Vizcarra? Yo soy madre de familia y soy abuela. ¿Y sabe qué cosa? Esto me indigna. Esto me indigna, yo estoy dispuesta a dar la vida por defender a mi patria. Y yo no voy a permitir que usted haga esto al Ministerio Público. Yo sé que los fiscales en este momento están asustados y que si alguno levanta la voz, entonces se le van a venir encima a ustedes. Pero nosotros, el pueblo, y por eso, ¿sabe qué cosa? Yo nunca en todos estos 18 años quise tener un cargo público, porque así soy más libre para decir lo que tengo que decir. ¿Y sabe qué cosa? En esto usted se extralimitó. Y los asesores que tienen, los asesores legales que tienen, son personas que deberían estar en la cárcel y que seguramente están encaminándose hacia allá. Y que lo están llevando a usted también, señor Vizcarra, porque esto es delictivo, esto es quebrar el orden constitucional. Esto no lo puede hacer usted, señor Vizcarra. Y encima lo que dice es declara en emergencia el Ministerio Público. Habría que declarar en emergencia el país, señor Vizcarra. ¿Sabe por qué? Porque usted es presidente, porque su gobierno nos está destruyendo, nos está entregando a los intereses extranjeros. Por eso hay que declarar en emergencia el Perú. ¿Y sabe quién va a declarar en emergencia al Perú? El pueblo. El pueblo peruano va a declarar en emergencia al Perú, pero para derrocarlo a usted, para que usted salga del puesto de presidente de la República por el daño que le está haciendo a la nación, prestándose a intereses extranjeros y prestándose a quebrar el orden constitucional y hacernos víctimas de una dictadura. Declaración de emergencia para que los fiscales supremos adjuntos asuman la Junta de Fiscales Supremos. Suficiente, señor Vizcarra, porque encima tienen la alevosía de modificar el decreto legislativo 052, que es el decreto, ¿no es cierto?, que determina la organización del Ministerio Público y la ley orgánica del Ministerio Público, donde le ponen una disposición transitoria y complementaria, que es todo el reglamento de cómo va a funcionar esa junta, que me imagino que los fiscales supremos adjuntos no se atreverán a admitir una cosa así, y que así como tuvieron la entereza de decir no vamos a asumir los fiscales estos que designó el señor Chávarri en reemplazo de Pérez y de Vela, tengan la entereza de decir nosotros no vamos a aceptar esto, y preferible, por un tema de honor, de dignidad nacional y de dignidad propia, señores fiscales, renuncien pues todos, porque si yo estuviera en sus zapatos y a mí me impondrían esto, yo renunciaría en el acto, porque no me sometería a la dictadura de este gobierno mundial que está haciendo de utilitero al señor Vizcarra en el Perú. Vamos a ver la opinión de una madre de familia, abogada, que me parece muy interesante escuchar, porque la he visto en las redes sociales y le pedí que haga un video muy cortito sobre su opinión de lo que está pasando, para que vean que no solamente es Beatriz Mejía, no es solamente el Diario Expreso y algunos que escriben el Diario Expreso que opinan así, es que son fujimoristas. Yo no soy fujimorista y la abogada que va a hablar, que ustedes van a escuchar a continuación, tampoco es fujimorista. Creo que estaba inscrita en el PPC, no sé si será activista del PPC, pero lo que sí sé es que no es aprista y que no es fujimorista y que es una abogada que tiene bien puesto el título de abogada. Y vamos a escucharla. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, cuya autonomía está reconocida y amparada por la Constitución Política del Perú. En consecuencia, toda norma o proyecto de ley que contravenga o se contraponga a la Constitución Política del Perú deviene en inconstitucional. La estructura del Estado establece tres plataformas, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo cual el contrapeso de poderes que corresponden a la estructura del Estado no permite la injerencia de ninguno de los poderes en el subsiguiente, ya sea el Ejecutivo, sobre el Judicial o el Legislativo y entre ellos. Muy bien,
Ella ha escrito varias cosas interesantes a nivel de las redes sociales, la doctora Mariela Bianchi, y justamente dice, señor Vizcarra, usted no puede hacer lo que está haciendo, ¿no es cierto? El poder ejecutivo no puede intervenir al poder judicial, al sistema de justicia. Puede proponer leyes para mejorarlo a través del Ministerio de Justicia, puede hacer una serie de propuestas, obviamente para mejorar todo el aparato del Estado, pero no puede declarar en emergencia el Ministerio Público vía una cuestión de confianza, un proyecto de ley que se constituye en cuestión de confianza, en otras palabras, que se conmina al Poder Legislativo a aprobarlo sí o se lo cierra, porque eso es una actitud y un acto inconstitucional y es una actitud amoral, porque está constituyendo esto en un mecanismo de impedimento del funcionamiento constitucional y democrático del Congreso. No le permite al Congreso usted decirle que no está de acuerdo. Eso no puede ser. Usted no puede imponer, o sea, usted no puede ser el Poder Legislativo y el Poder Judicial, señor Vizcarra. Usted, lamentablemente, digo ahora sí lamentablemente, después de ver el pésimo gobierno que está teniendo, usted no puede imponer el poder del Ejecutivo al Poder Judicial ni tampoco al Poder Legislativo. Entonces, usted que sabe qué cosa está cometiendo, y se lo vuelvo a repetir, una grave infracción constitucional. Y si los congresistas de la República que tenemos, más allá que sean la bancada de oposición o no oposición, en este momento los congresistas de todas las bancadas, y yo hago una invocación a la gente del Frente Amplio, que ha tenido siquiera dudo de frente en algunos temas nacionales, ¿no? Porque lamentablemente la gente de Nuevo Perú está incondicional con este gobierno y el Frente Amplio en algunas cosas los apoya. Entonces yo les hago un llamado de atención a todos los congresistas, porque no es la hora de Frente Amplio, de la izquierda, de la derecha, no es la hora ni del centro, es la hora del Perú. Y es la hora en que ustedes van a tener que dar cuenta al pueblo del Perú de lo que hagan. Yo no quiero ver en el Congreso, en los próximos días, un debate sobre este proyecto de ley del señor Vizcarra, en el cual empiecen a tomar posiciones ustedes con intereses políticos. Porque entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de hacerle ver al pueblo peruano de que ustedes no sirven, no solamente para ser congresistas, sino que no sirven para desempeñar ningún cargo político en el Perú, porque eso es lo que le está haciendo daño al Perú. Que nosotros, cuando estemos analizando un tema, no lo hagamos con la ecuanimidad, la imparcialidad y la neutralidad que requiere la defensa de los altos intereses del pueblo del Perú, sino que lo hagamos por intereses políticos partidarios. Y si esto se convierte en un pleito de política partidaria y estamos solamente esperando que gane la facción política que yo represento, entonces el Perú se fue al tacho. Y no hay esperanza para el Perú en este momento. Y tendremos que salir a las calles para buscarle un rescoldo de esperanza y un camino de salvación. Porque esto no puede ser. En el único espacio político que en este momento le queda al pueblo del Perú es el Congreso. ¿Para qué? Para que haga lo que corresponde constitucionalmente. En principio, decirle a su proyecto de ley adefesiero, ¿no es cierto?, confiscador de los poderes públicos que ha presentado el señor Vizcarra y que habría realmente, yo le pido al Colegio de Abogados que inicie una investigación de quiénes son los asesores legales de este proyecto de ley, porque merecen ser expulsados del Colegio de Abogados de Lima. Si es que están inscritos en el Colegio de Abogados de Lima, de repente están en otro colegio profesional, habría que hacer una investigación. Yo le pido al señor Chávarri que haga una investigación de oficio de quiénes son los abogados que están detrás de esto, porque esto tiene una connotación penal. Se quiere no solamente quebrar el orden democrático y quebrar el orden constitucional del país interviniendo un organismo autónomo, sino que además incurren pues en abuso de poder, en abuso de autoridad, que son delitos, e incumplimiento de deberes de función, que son delitos perseguibles penalmente, pero los instigadores, los responsables, que son los asesores legales, tienen pues que pagar su responsabilidad penal, porque están induciendo a creer a los gobernantes que es posible hacer lo que están haciendo, y esto es delito contra la fe pública, delito de falsedad, señores abogados, asuman pues su responsabilidad penal. Entonces, yo pido que haya algún fiscal, así como el señor Domingo Pérez tuvo la valentía de investigar a Keiko Fujimori, y solo por eso lo felicito,
no por todo lo demás que ha hecho, que en la realidad lo bueno que hizo con esta mano, con esta otra mano lo ha borrado por completo. Entonces, que tengan la entereza de investigar esto y que ya se acaben estos asesores venales que por dinero están diciendo a los gobernantes que deben hacer lo que no pueden hacer constitucional ni legalmente. Hemos llegado a un punto, entonces, señores congresistas, que ustedes tienen la Constitución al frente y tienen un proyecto de ley al otro lado, inconstitucional, lesivo de la separación de los poderes del Estado, y la decisión que el pueblo del Perú está esperando es una decisión de orden constitucional. No una decisión interesada en que si voy a defender a tal o a cual. No están defendiendo a Chávarri, no están defendiendo a Keiko Fujimori ni a Vizcarra. Es el momento de defender al Perú y defender el principio del orden constitucional y democrático. Entonces, señores congresistas, más allá de los partidos que ustedes representan, de las bancadas que han formado o que ya tenían formadas, el Perú está esperando que ustedes hagan un paso de idoneidad moral, hagan un paso de integridad personal, hagan un paso de defensa de la prevalencia del orden constitucional y legal contra toda la pretensión de la dictadura que nos están imponiendo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Muy sencillo. Apliquen el artículo 117 de la Constitución, que establece claramente que lo que está haciendo el señor Martín Vizcarra es impedir el funcionamiento constitucional del Congreso de la República. Lo que amerita la aplicación del artículo 113, inciso 5 de la Constitución, que dice que procede la destitución del presidente de la República por grave infracción constitucional a que se refiere el artículo 117 que acabamos de mencionar. En otras palabras, la propia Constitución tiene la respuesta. No tienen por qué soportar que los estén amenazando, que los estén extorsionando políticamente con el cierre del Congreso para aceptar una cosa inaceptable, que es ser cómplices de la quiebra del orden constitucional, que ser cómplices del encubrimiento de la corrupción más grave que el Perú ha sufrido en toda su historia, que es esta corrupción de este gobierno, coludido con el sistema de poder internacional que nos está imponiendo la colonia del imperio globalista, y que el señor Vizcarra está cumpliendo las funciones de utilero, de persona que está ejecutando la Agenda 2030 y todos los dictados, disposiciones y mandatos de los organismos internacionales con este fin. El Congreso de la República tiene la facultad constitucional de revisar los tratados, acuerdos, compromisos internacionales que el Perú suscribe o que pretende suscribir. Háganlo, señores congresistas. El Perú está necesitando en este momento un saneamiento ambiental de los compromisos internacionales que los últimos gobiernos han celebrado, porque toda la tragedia económica que vive el Perú, la tragedia nacional, no es verdad que estamos mejor económicamente. Es que en este momento tenemos a millones de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, a gente de clases medias que están empobreciendo y que ya pagar la luz y el agua se está convirtiendo en una angustia. No es verdad que estamos mejorando económicamente. Nos están haciendo súbditos y esclavos de un gobierno extranjero. Chile nos está colonizando porque es parte del diseño y por eso el apuro de que se apruebe el proyecto de la construcción del aeropuerto de Chinchero. ¿Por qué es tan urgente si tenemos un aeropuerto en Cusco? Porque es el diseño del señor Piñeira y de las empresas que él representa, ¿no? Adueñarse del Perú de la manera que lo están haciendo, con el consentimiento de nuestros gobernantes. Y el pueblo del Perú tiene que decir, basta. Señores congresistas, esperemos que ustedes tomen, pues, la decisión constitucional que les corresponde y que destituyan al señor Martín Vizcarra del cargo de presidente de la República, porque eso es lo que manda nuestra Constitución. No es ya un tema político, esto es un tema de orden constitucional, el decidir lo que corresponde de acuerdo a la Constitución. Eso no es entonces una cosa optativa, o sea que ustedes pueden elegir si lo hacen o no lo hacen. No pueden elegir, señores congresistas, ustedes tienen el deber constitucional de aplicar el artículo 117 y 113, inciso quinto de la Constitución y recordar en sus debates que el señor Martín Vizcarra está incumpliendo con el respeto a la separación de los poderes públicos, de los organismos autónomos, de los poderes del Estado, artículo 43 de la Constitución, y que él, como primer deber constitucional, lo tiene taxativamente establecido en el artículo primero del artículo 118 de la Constitución. Señores congresistas, la pelota de este partido está en su cancha. El Perú está mirándolos en las graderías
del estadio. Pero no los está mirando graciosamente como que se está jugando un partido común y corriente. Los está mirando con la única expectativa de salvación del Perú. Si ustedes, por temor o por cualquier otra razón, aceptan por segunda vez la barbarie dictatorial del señor Vizcarra, entonces nos tendrán en las calles y tendremos que dar un paso al frente, porque entonces la suerte de la clase política de esta nación estará echada y tendremos que levantar una nueva clase política, y los que nunca quisimos hacer lo que es nuestro deber constitucional, que es participar en política, tendremos que hacerlo. Y daremos un paso al frente y lanzaremos una propuesta política para sacar al Perú de esta situación. Muchas gracias.